Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días nuevamente a todas las personas que continúan acompañándonos en esta segunda semana del mes de la Contaduría Pública 2026. Continuamos desarrollando el eje temático de normativa técnica. Tenemos un espacio orientado al análisis de temas claves para el fortalecimiento del criterio profesional, la actualización normativa y las buenas prácticas que respaldan el ejercicio de la contaduría pública. Antes de continuar con nuestra agenda académica, reiteramos nuestro agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible esta importante celebración. Gracias a su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento de la profesión contable en Costa Rica, en la categoría platino, tenemos a S&M Soluciones Forenses, Despacho EY, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sikai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium. Por parte de la categoría Oro, agradecemos a Despacho Murillo y Asociados, a Despacho García y Asociados CPA, a Evaluar Asesores, al Despacho R. Artavia y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, al Despacho Marín Vega Moreira o Grupo Consultepro, a B Solutions Group, a la Universidad Castro Corazo, al Hotel Poza Blanca Lodge. En la categoría plata agradecemos a TP Consulting y al Hotel Manglares. Y en esta oportunidad damos paso a la charla titulada La NIA 240 revisada, las responsabilidades del auditor frente al fraude y la evidencia en la comunicación con el gobierno corporativo. Esta exposición nos permitirá profundizar con los principales alcances de la NIA 240 revisada y reflexionar sobre el papel del auditor frente a la detención de fraude, la obtención de evidencia suficiente y adecuada, así como la comunicación efectiva con los responsables del gobierno corporativo. Y nos acompaña como expositor el señor Cayetano Mora. Él es contador público argentino, es perito partidor y académico especializado en la auditoría. Ha sido profesor titular de auditoría en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y participa en espacios técnicos interamericanos vinculados con normas y prácticas de auditoría. Sean todos cordialmente bienvenidos y esperamos que esta charla sea de provecho para su desarrollo profesional. Don Cayetano. Bien, buenos días. Vamos compartir, a compartir mi pantalla. Bueno, lo que no tiene que ocurrir a veces ocurre. Ahí la estamos viendo ya, don Cayetano. Están viendo perfectamente, ¿verdad? Correcto. Bien, perfecto, colegas, es un gusto saludarlos.
En primer lugar, lo que le quiero comentar es que he tenido la oportunidad de conocer vuestro hermoso país en el año 2005 como consecuencia de una transformación muy grande que existió en las normas internacionales de auditoría, que fueron sometidas a lo que se llamó en aquella oportunidad Clarity Project, un proyecto Claridad para hacerlas más comprensibles. Y tuve la oportunidad de dictar una charla importante en la cantidad de tiempo, con mucha presencia de colegas. Así que tengo un gran recuerdo y además de vuestro país, que viajé con mi señora, así que tuve la oportunidad también de conocer algunas de las cosas bonitas que ustedes tienen. Lo que también les quiero comentar es que, bueno, hemos tenido unos cambios de clima muy importantes. Yo vivo en Tandil. Tandil es una ciudad que está a 360 kilómetros de Buenos Aires, de la capital nuestra, del país, y como consecuencia de ello, tengo bastante tos. Así que si en algún momento ustedes me ven toser o me escuchan toser, les pido disculpas desde ahora. Así después no pido más disculpas. Voy a tratar de tomar agua. He tomado todos los medicamentos posibles y espero que nos molesten, me moleste poco. Bueno, lo primero que uno se pregunta es cómo se origina la necesidad de modificar la NIA 240. Y ahí uno se puede encontrar con que las quiebras corporativas y los escándalos que han ocurrido en el mundo en los últimos años han puesto el tema del fraude en primer lugar. Y además lo que haces es generar interrogantes en las partes interesadas con ese famoso gap que suele existir entre lo que espera el usuario y lo que nosotros podemos darle. Si lo miráramos desde el punto de vista de fraude, por supuesto que posiblemente los usuarios quisieran que nos hiciéramos responsables de todo cuando sabemos que eso no es posible. Por otro lado, y para lograr estas modificaciones, se han explorado las diferentes o las diferencias entre las percepciones públicas sobre el papel que tiene el auditor y las responsabilidades buscando opiniones. Se han realizado mesas redondas para ver las perspectivas de las partes interesadas sobre el fraude y la continuidad del negocio, y de hecho, cuando se hizo la modificación de esta norma, también se tuvo en cuenta la 570 sobre continuidad del negocio. Han existido contactos directos con reguladores y autoridades de supervisión de auditoría y emisores de normas. Y finalmente, en el diseño se han establecido estos objetivos, que es importante tenerlo en cuenta: aclarar el papel y las responsabilidades del auditor, promover un comportamiento coherente y facilitar respuestas eficaces a los riesgos identificados de incorrección material debido a fraude, con requisitos más sólidos que los que existían en la 240 actual, y mejorar y aclarar el material de aplicación, reforzar la importancia del ejercicio del escepticismo profesional en los procedimientos de auditoría relacionados con el fraude, marcando sobre todo el hecho de que ese escepticismo tiene que mantenerse durante toda la auditoría, y mejorar la transparencia de los procedimientos relacionados con el fraude, lo que incluye de alguna manera reformar la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Y como dije al comienzo, perdón, uno de los aspectos fundamentales que se han tenido en cuenta son los grandes escándalos empresariales internacionales, de los cuales nosotros vamos a hacer comentarios muy pequeños, pero es importante tener en cuenta lo que ha ocurrido para así posiblemente entender mejor este gap que existe entre lo que podemos hacer o lo que se hace a veces con frecuencia y lo que esperan los usuarios. Y este cuadro comienza con el caso Enron, que posiblemente alguno de ustedes lo conoce. Yo he estado viéndolo muy cerca en aquella oportunidad, que se trataba de fraude contable. Después lo que fue Swissair, Alfers, Qualcomm, que también fue otro fraude contable importante, Tyco, Ahold, Parmalat, que también tenía algunas cosas que vamos a conversar en su momento, porque Parmalat también estuvo una época participando en la Argentina,
produciendo y vendiendo sus productos, que se dedicaba a todos los temas lecheros y tenía su origen en Italia. Después la estafa piramidal de Maddox, en lo que el caso Petrobras, que es un caso de corrupción muy importante que tocó a muchas empresas, una falsedad de emisiones contaminantes en Volkswagen, un caso de Odebrecht en Brasil también muy importante, muy grande, de corrupción, un fraude contable también en Carillon, en el Reino Unido, uno un poquito más cercano y muy importante para analizar, que es lo que ocurrió con Wirecard en Alemania, también un fraude contable que en este caso en particular ni siquiera fue detectado inicialmente por los organismos internacionales, sino que fue detectado por la prensa internacional. Después ha habido algunos posteriores, uno de FTX Sam Bankman-Fried 2022-2023, una plataforma de intercambio en criptomonedas que colapsó cuando se reveló que desviaban los fondos que llegaban para un objeto hacia otra firma que se llamaba Alameda Research. Y el auditor de FTX fue sancionado por la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber aceptado la auditoría sin comprender adecuadamente el mercado cripto ni la relación que existía entre estas compañías. Después hubo un escándalo contable y de consultoría en Australia, donde salió a la luz que una firma internacional habría usado información privilegiada proveniente del gobierno australiano sobre planes tributarios para beneficiar a clientes corporativas. Hubo varias sanciones, renuncias de socios y pérdida de confianza institucional que se dieron como consecuencia. Es decir, algunas de ellas no son exactamente un fraude, pero son algunas consecuencias de algunos malos trabajos profesionales. En 2021, el Deutsche Bank, sobornos y esquemas de commodities, acordó pagar más de 130 millones de dólares para resolver cargos en Estados Unidos por ocultar sobornos a funcionarios extranjeros entre 2008 y 2017 y manipulaciones en los mercados de materias primas. Después ha habido varios más, vamos a leerlos un poco genéricamente: una firma de Netherlands, una firma de Red Global, filiales de Países Bajos de firmas internacionales, pues una firma en Estados Unidos, un ex socio de la firma internacional, y como uno ve los motivos han sido muchos, algunos hacer trampas en exámenes internos, informar erróneamente a los investigadores, que hacen más bien a la conducta profesional, violaciones a las normas del PCAOB y estándares incluyendo control de calidad. El PCAOB sigue mucho y analiza con mucha frecuencia las empresas que cotizan en bolsa, hacer trampas en exámenes internos, mala supervisión de calidad, parte de esquemas de exámenes con trampas, violaciones control de calidad, bueno, e inclusive emitir informe de auditoría antes de completar procedimientos esenciales. Más cercano, en octubre de 2025, bueno, una firma de Australia reembolsará parcialmente los $440.000 australianos pagados por el gobierno por un informe que estaba plagado de aparentes errores generados por inteligencia artificial, incluyendo una cita inventada de un fallo de un tribunal federal y referencias a trabajos de investigación académica inexistente. Creo que de alguna manera tenemos con esto un panorama de situaciones que se han ido presentando, muchas de las cuales han afectado a las compañías que estamos auditando. Y a veces también esto es importante destacarlo, porque no siempre los problemas se han originado en un tema de fraude cometido por la compañía. Sin entrar en demasiados detalles, en muchas oportunidades lo que nos encontramos son auditorías mal hechas. Así como debemos hablarlo entre colegas que somos. Auditorías mal hechas, auditorías que le faltó algún procedimiento importante. En un caso en particular, en el caso Wirecard, por ejemplo, que ha sido tan grande, tan importante, los auditores no habían enviado pedidos de confirmación de saldos bancarios en una cuenta que estaba en el exterior y que tenía una cantidad enorme supuestamente, una cantidad enorme de dinero de la compañía, pero que realmente no existía. Y acá el problema es tan grave y fue sancionada el estudio internacional que tuvo a su cargo. ¿Y por qué fue sancionado así? Porque
el tema de la verificación de saldos en otros lugares, como puede ser una entidad bancaria, existe como norma conocida o reconocida por los contadores desde 1937, con un caso muy conocido en aquella época donde apareció casualmente que una compañía que decía tener varias sucursales, finalmente se descubrió que las sucursales no existían y tampoco existía este procedimiento que ahora todos conocemos y ponemos en marcha. Vamos a continuar con los ejes que presenta la NIA 240 revisada. Por un lado, lo que hace es clarificar el rol y la responsabilidad del auditor respecto al fraude, sin trasladarle la responsabilidad primaria por prevenir y detectar el fraude. Esto es importante. Se mantiene la situación anterior, la que venía con la norma actual, pero había una intención de algunas entidades de que cayera fundamentalmente en la cabeza del auditor, lo cual sabemos que es imposible porque el auditor no está todo el día en la compañía todo el año. Nosotros no están en el objetivo nuestro. El objetivo de razonabilidad requiere de ciertos procedimientos que lo tenemos establecidos, pero no somos responsables en el caso de existir un fraude. Así que lo que se logró en el texto final es que siguiera apareciendo que la responsabilidad primera, por supuesto, recae en las autoridades de la compañía, desde la dirección a los responsables del gobierno de la entidad. Fortalece la respuesta a los riesgos de incorrección material debido a fraude mediante requerimientos más robustos y material de aplicación más claro. ¿Sí? Algunos requerimientos son mucho más claros también, es decir, el hecho de ser precisos a la hora de definir cuáles son los procedimientos a aplicar o cuáles deberían ser los procedimientos en función de los objetivos que se persiguen y de la forma de llevar a cabo la auditoría. Refuerza el escepticismo profesional durante toda la auditoría y especialmente en procedimientos vinculados con el fraude. Habitualmente, cuando doy cursos, no para ustedes que son profesionales, pero cursos de grado, yo digo, el escepticismo es la duda como método. No podemos partir de la premisa que todo está bien, sino que la premisa debe ser la duda, es decir, el escepticismo. Quiero comprobar que estas cosas son razonables en función de una serie de procedimientos que voy a aplicar. Mejora la transparencia, incluyendo comunicaciones con los responsables del gobierno y requerimientos de información en el informe del auditor cuando corresponda. Aclara que las limitaciones inherentes de la auditoría no justifican obtener evidencia menos persuasiva. Creo que esto también tiene un fondo muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son de que nosotros trabajamos en función de una serie de procedimientos que hacemos desde afuera porque no somos parte de la organización. Ahora, eso no significa que esa limitación justifique que el auditor se pueda satisfacer con evidencia menos persuasiva, o sea, menos convincente. Aclara que el auditor no realiza determinaciones legales sobre si existió fraude, aunque sí debe identificar y responder a riesgos de incorrección material debido a fraude. No cambia la definición de fraude, ni convierte automáticamente corrupción, soborno, lavado de activos en fraude bajo la NIA 240, porque eso depende del marco legal aplicable. Y aclara el tratamiento del fraude cometido por terceros, pero IASB expresa que no buscó expandir las responsabilidades del auditor en esta materia. Es decir, que esto en realidad es si el auditor advierte que puede existir un fraude cometido por terceros, pondrá en conocimiento de la autoridad si corresponde al país en particular. En nuestro país eso no existe, salvo que estemos hablando de un tema de lavado donde el auditor puede tener alguna responsabilidad. Y lo que se buscó es no expandir las responsabilidades, pero de alguna manera nos hace tener en cuenta esta mirada. Este diagrama fue diseñado originalmente en 2022, es decir, queda muy bonito, no es diseño mío, y lo que tiene de importante es reconocer estas 4 fases y reconocer algo que esta norma en particular buscó y obtuvo, por lo menos en mi consideración,
unas relaciones muy claras con otras normas que son muy recomendables. Primero empezamos con la evaluación del riesgo, procedimientos y actividades relacionadas, discusión con miembros del equipo, lo trae otra vez específicamente, identificación y evaluación de los riesgos de distorsión en material debido a fraude. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A qué relación nos lleva? A la NIA 315-2019, NIA absolutamente recomendable, una NIA que cambió totalmente la norma anterior relacionada con la identificación y valoración del riesgo de incorrección material, que lo trata con mucho detenimiento, con más desarrollo y con el agregado de anexos muy importantes para considerar y leer. Inclusive, si llegamos a tener tiempo, les puedo comentar algo que trae que no es habitual que sea tan claro. Eso, la NIA 315, donde hay una unión entre ambas. La etapa siguiente sería la respuesta, por supuesto, a la evaluación de los riesgos de incorrección material debido a fraude a nivel de los estados financieros, a nivel de las afirmaciones, y este riesgo relacionado con la anulación de controles por la dirección. La palabra en inglés es override y a veces da la idea no de pasar por encima. Entonces también le llama la atención al auditor diciéndole, cuidado, que los que pueden tener mayor facilidad para anular controles, dejarlos sin efectos, pasar por encima, son los miembros de la dirección. ¿Y a dónde se relaciona esto? Se relaciona con varias normas, bueno, la NIA 330, que es la que corresponde cuando hablamos de respuesta a los riesgos valorados, la respuesta es la NIA 330. A continuación, lo que nos planteamos es el escepticismo profesional y evaluación de la evidencia de auditoría, de cual ya empezamos a conversar algo, si la duda como método y esta evaluación de la evidencia de auditoría, y nos lleva a varias normas, a la NIA 200, que es un poco la NIA clave con la que comienza toda la estructura, la NIA 330, que la vimos también allá hace un momentito, la NIA 450, que está relacionado con la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría, y la NIA 700, que es tan bien conocida por nosotros, que está relacionada con el informe del auditor. Y ahí pasamos sería la documentación, o sea, la documentación, los papeles de trabajo, como le llamábamos habitualmente, la documentación, reportar fraude a una entidad fuera de la entidad, si correspondiera, comunicación con la dirección, y es muy precisa en lo que hace a las representaciones escritas, es decir, qué es lo que tenemos que pedirle a quienes administran para que nos den en el momento de finalizar la auditoría, y eso se relaciona con la NIA 230, con la NIA 250, con la 260 y con la 580. Así con esto lo que podemos ver con claridad son las conexiones que tiene la NIA 240 y que uno tiene que mirarla en conjunto, porque el grupo, el desarrollo, funciona a nivel de ese conjunto. ¿Cuáles son los aspectos destacables de esta nueva norma en lo referente al escepticismo profesional que ya dijimos recién, que se refuerza el hecho de decir al auditor que debe ser escéptico? Y vamos a ver después la eliminación de una expresión que es muy importante para entender esto que estamos introduciendo. Bueno, por un lado, enfatizar que el auditor trabaja con escepticismo profesional y juicio profesional tanto cuando planifica como cuando realiza la auditoría, cuando la lleva a cabo. Esta es clave. Eliminar referencias a las creencias del auditor sobre la honestidad e integridad de la dirección. Es decir, que si uno no tiene, lo que decía anteriormente, es que si uno estaba convencido por la actuación anterior que uno ha tenido con ese cliente y en función de eso uno tiene la idea de que es un cliente que se maneja bien, que la administración es seria, que los responsables del gobierno y la entidad son serios y hacen las cosas bien, lo que podía hacer es que el auditor disminuyera su nivel de búsqueda en función de pensar que había algo a favor. Acá dice que lo que nos dice ahora, eliminar referencia a la creencia sobre la honestidad e integridad de la dirección. Es decir, eso de pensar que el cliente es bueno y entonces nos quedamos tranquilos, no debería existir. Permanecer alerta durante toda la auditoría sobre situaciones indicativas de fraude o sospecha de fraude. Se eliminó la frase introductoria que precedía el requisito condicional,
que se activaba cuando el auditor identificaba circunstancias que le llevaban a creer que un documento podría no ser auténtico. Y se eliminó cuando antes decía, a menos que el auditor tenga motivos para creer lo contrario, podrá aceptar los registros o documentos como auténticos. Es decir, es la prueba negativa. A menos que yo crea, a menos que yo crea lo contrario, puedo aceptarlo. Ahora se elimina esto. Eso también refuerza el tema de la duda, el tema de la búsqueda de información y no quedarnos tranquilos con que nosotros no tenemos ninguna duda o no, nada nos llamó la atención. Entonces, como nada nos llamó la atención, entonces perdemos esta perspicacia que tenemos que tener para hacer la auditoría. Introducir un nuevo requisito para que el auditor diseñe y ejecute procedimientos en respuesta a los riesgos de fraude evaluados, de manera que no esté sesgada hacia la obtención de evidencia que respalde afirmaciones de la dirección, ni excluya evidencia que puede ser contradictoria. En realidad es lo que hace habitualmente el sesgo. Uno puede tener un sesgo confirmatorio y entonces uno lo que está haciendo es buscando cosas que respalden el sesgo que yo tengo. Entonces lo que nos dice es, bueno, buscar, esto no siempre es fácil, pero el objetivo debe ser buscar tanto la evidencia que puede respaldar afirmaciones y tampoco incluir evidencia que pueda ser contradictoria. Es decir, mirar todo y tener siempre este ojo a través de la duda o a través de la incertidumbre. Y agregar material de aplicación para el uso de herramientas y técnicas automatizadas en los procedimientos relacionados con el fraude, que puede mejorar el escepticismo profesional, porque, digamos, si eso está bien desarrollado, uno podría eliminar un sesgo, aunque sabemos que suele ser difícil eliminarlo totalmente. Se amplió el requisito de mantenerse alerta ante factores de riesgo de fraude y el IASB no modificó su postura de no incorporar el concepto de mentalidad suspicaz en los requisitos, ni utilizar cuestionar, revisar o reconsiderar. Lo que se pensó en su momento es que incorporar algunos términos pueden hacer pensar que el auditor tiene un sesgo. Y ese sesgo es pensar que va a cuestionar todo lo que va a encontrar, o que va a revisar todo lo que puede ver en la empresa, o que va a reconsiderar todo lo que ha hecho la compañía, porque no es así. No, uno no hace esa reconsideración del 100%, porque esto es una auditoría. Y una auditoría está relacionada con los procedimientos que uno puede aplicar y con los resultados que uno puede obtener como auditor. ¿Cómo actuar según la NIA 240 revisada, el fraude o indicio de fraude? Quise poner el artículo completo como para entender tal vez mejor lo que dice, lo que dice la norma, ¿no? Si el auditor identifica fraude o sospecha de fraude, debe obtener un entendimiento de las cuestiones para determinar el efecto sobre el encargo de auditoría. Es decir, me encuentro con un tema de fraude, identifiqué un fraude, tengo una sospecha, tengo la sensación, he visto algunas cosas que me parece que están originadas en un fraude. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos dice, realizar indagaciones con el nivel adecuado de la administración y cuando corresponda a las circunstancias, con los responsables del gobierno de la entidad. La norma siempre hace la misma distinción que hacen todas las normas internacionales, ¿no? Por un lado habla de la dirección y por otro lado normalmente toma los responsables del gobierno de la entidad, normalmente que está en un lugar superior. Si la entidad cuenta con un proceso para investigar, que sería importante, evaluar si es apropiado en las circunstancias. Si no simplemente, bueno, lo tiene, me quedo tranquilo, no. Ahora tiene un proceso para investigar, veámoslo, analicémoslo. Y si la entidad ha implementado medidas correctivas, evaluar si son apropiadas en las circunstancias. Otra vez, todo para tener un mayor y un conocimiento y un conocimiento más profundo. Salvo en el caso de fraude o sospecha de fraude que el auditor determine como claramente intrascendente, ya no habla de significativo, habla intrascendente, con base en los procedimientos, el socio del encargo deberá determinar si, bueno, realizar procedimientos adicionales de evaluación de riesgos para proporcionar una base adecuada para identificación y está relacionada con la 315 revisada, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales
de acuerdo con la 330, que recordemos que es la de respuesta a los riesgos. Existen responsabilidades adicionales para el auditor de conformidad con la ley, la regulación, los requerimientos de ética. Y en su caso, considerar el impacto en periodos auditados previos. Es decir, si yo me encuentro con una situación y pienso que esa situación pudo haber ocurrido en el pasado, tengo que tratar de ver qué impacto tuvo en el pasado, porque eso me puede dar una idea también del comportamiento de la dirección y de los responsables del gobierno. Y después se identifica una corrección debido a fraude, lo que debe hacer es, bueno, determinar, considerando si la naturaleza de las circunstancias cualitativas o cuantitativas, si es material. Y acá es un tema, por ejemplo, se plantea algo que quería conversarlo con ustedes. Normalmente, por lo menos en las normas que nosotros utilizamos, cuando aparece la materia, el término material en inglés, normalmente se traduce como significativo. Sin embargo, la 315 nos hace referencia a que puede haber situaciones donde algo es material, pero no es significativo. Con lo cual, deberíamos tener más cuidado a la hora de hacer esta presunción de que lo material es significativo. Y lo plantea expresamente, y es el título de un párrafo que trae la NIA 315. Por eso yo digo que la NIA 315 trae cosas muy interesantes, es muy amplia y tiene algunos anexos que antes no estaban, muy interesantes también. Bueno, determinar si es material considerando la naturaleza de las circunstancias, determinar si existen deficiencias de control, incluyendo deficiencias significativas de control interno relacionadas con la prevención del fraude, determinar las implicaciones de la incorrección con otros aspectos de la auditoría, incluyendo cuando el auditor tenga motivos para creer que la administración está involucrada, lo cual sería más grave todavía, reconsiderar la fiabilidad de las declaraciones de la administración y la evidencia de auditoría obtenida previamente, incluyendo cuando las circunstancias o condiciones que dieron lugar a la incorrección indique una posible colusión entre empleados, la administración o terceros. Creo que esto es muy fuerte, es muy fuerte, es muy profundo también, esto de reconsiderar la fiabilidad. Es decir, lo que nos está planteando es que este proceso es durante toda la auditoría. Es decir, no es que voy y hago como si fuera un arqueo de fondos, ¿no? Uno va, toma el arqueo y el arqueo se terminó. Que decimos, no, yo ya estuve observando estos temas relacionados con fraude cuando hice la planificación y cuando hicimos tal o cual procedimiento. Lo que nos está planteando es la necesidad de estar permanentemente pensando con esto en las situaciones que pueden ir ocurriendo en el transcurso de la auditoría. Eso es lo que está marcando esta presentación. Ahora vamos a hacer una comparación entre ambas normas. Yo les voy a reconocer que parte de estas diferencias la he obtenido a través de la inteligencia artificial. Parte. Ahora, de todas las que la inteligencia artificial puso, yo las revisé a todas. Así que lo que yo les digo ahora está bien. ¿Por qué? Porque lo fui a buscar. Y encontré errores o algunas consideraciones que no correspondían. Entonces, les quiero contar, sí, algunas de estas cosas aproveché este trabajo y después fui buscando cada uno de los temas para ver en qué medida había sido hecha por la inteligencia artificial. En lo que vemos al alcance, bueno, decíamos la 240 actual, trata las responsabilidades del auditor relativas al fraude y desarrolla cómo aplicar la 315 y la 330 respecto a lo que llamamos los riesgos de incorrección material. Y acá te agrega expresamente que también trata las implicancias para el informe del auditor y que debe aplicarse junto con las normas que hemos estado viendo con ustedes, con la mayoría de las que pero acá agrega en particular la 701, que nosotros no hablamos de la 701. La 701 es para las que tratan las CAM, las Key Audit Matters, que solamente es aplicable para las empresas que cotizan en bolsa, pero que puede plantear situaciones en particular. Entonces, se busca integrar la NIA 240 con todo el proceso de la auditoría y en particular, como yo estaba comentando, con la comunicación de la Key Audit Matters, que está específicamente en la 701. En lo que hace a la responsabilidad del auditor, bueno, el auditor es responsable de obtener seguridad razonable, de que los estados en su conjunto están libres de incorrección material, y se coloca al inicio ahora. Todo esto parece que tuviera más importancia.
uno puede decir, bueno, pero antes estaba y ahora también, pero la ubicación dentro de una norma suele implicar también la mayor importancia que tiene para la entidad que emite la norma, el IASB, ¿no? Se coloca al inicio que debe planificar y ejecutar la auditoría para obtener ciudad razonable sobre incorrecciones materiales debidas a fraude, identificar y valorar los riesgos, responder a ellos y comunicar o informar los asuntos de fraude. Y como decíamos acá, el IASB quiso hacer más visible la responsabilidad del auditor sin cambiar el hecho que ya comentamos hace un momentito, que la responsabilidad primaria no es del auditor, sino es de la dirección y responsable del gobierno de la entidad. En las limitaciones inherentes también comenzamos algo como para introduciendo los temas. Hay un riesgo inevitable de no detectar incorrecciones materiales aún en una auditoría bien planificada, y eso inclusive está incluida en los modelos de textos de informe del auditor de la NIA 700, dice específicamente esto. Mantiene la idea, pero agrega que esas limitaciones no disminuyen la responsabilidad del auditor ni justifican aceptar evidencia menos persuasiva, y es un cambio importante y evita que las limitaciones inherentes parezcan una excusa frente al fraude. Como está establecido que yo no puedo obtener 100% de evidencia y eso que me dé seguridad absoluta, porque la auditoría nunca otorga seguridad absoluta, y eso también lo decimos en los modelos de informe de auditoría, también decimos esto, para dejar claro al usuario de que no estamos en condiciones de tener certeza absoluta, lo que podemos tener seguridad razonable o limitada. En lo que hace a fraude o sospecha de fraude, bueno, se centra en el fraude como causa de incorrección material, y lo que define con más claridad en la revisada es que incluye alegaciones recibidas durante la auditoría, que exige juicio profesional para determinar materialidad, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. Y se aclara cómo actuar ante sospechas, denuncias o indicios, incluso antes de saber si son materiales. Es decir, cuando yo me encuentro con el problema, después voy a revisar si son materiales o no, pero primero tengo que ubicar el asunto que me puede hacer pensar que estamos ante un hecho de fraude. El escepticismo profesional, lo hablamos de tenerlo y mantenerlo durante toda la auditoría, aunque exista experiencia previa positiva con la dirección. Refuerza el deber de permanecer alerta durante toda la auditoría ante información que indique factores de riesgo de fraude o fraude, sospecha de fraude, y eliminó las referencias a creencias previas sobre la honestidad de la dirección, que lo comentamos también y me parece muy importante. Remarca algo que siempre estuvo, que exige discutir con el equipo del encargo cómo y dónde los estados pueden ser susceptibles a fraude, incluyendo cómo podría ocurrir. Normalmente el responsable puede ser el gerente en un estudio importante o puede ser el senior, que le explique a su grupo dónde pueden ocurrir y cómo podrían ser, como para despertar eso. Yo normalmente en los cursos de grado le llamo la atención a los alumnos que uno de los anexos que tiene la guía 240, que sigue estando ahora, indica las situaciones que pueden ocurrir en una entidad y que pueden ser indicativas de fraude. De tal manera que uno tenga en la cabeza algo previo, en el disco duro que nosotros tengamos, cuando advertimos algo, ya pensemos que puede tratarse de fraude, pero no porque yo tenga la experiencia, sino porque ya sé qué situaciones pueden dar lugar. Esto sin dejar de pensar que siempre van ocurriendo cosas nuevas, pero al menos que la persona esté preparada para detectarlo. Entonces, un intercambio específico con el equipo sobre la cultura, la integridad, la supervisión del gobierno corporativo, incentivos, presiones, fraude en ingresos, el override de la dirección, que lo hablamos hace un ratito, y apropiación indebida de la dirección de empleos o terceras, y la discusión deja de ser genérica y pasa a tener contenido mínimo obligatorio más robusto, que hemos hablado que era una característica de la 240 nueva, que tenía requerimientos más robustos. En cuanto a terceros, bueno, la definición de fraude incluye terceros, pero con menor desarrollo. Se mantiene la definición, pero se explicita en la discusión del equipo cómo terceros podían apropiarse indebidamente de activos. Una vez más, la idea es que uno esté preparado. Después vamos a ver algo más que nos da la idea, que refuerza esto que estamos viendo ahora.
y que el ISAB aclaró que no amplía la responsabilidad, sino que precisa el trabajo esperado respecto del fraude cometido por terceros. En lo que hace a la evaluación de riesgo de fraude, en la actual hablamos de que identifica los riesgos de incorrección material por fraude a nivel de estado financiero y afirmaciones. Y la 240 nueva, ¿qué hace? Se alinea explícitamente con la NIA 315 revisada, considerar factores de riesgo de fraude, identificar controles, evaluar diseño e implementación, tratar los riesgos de fraude como riesgos significativos. Y se introduce una lente de fraude. La lente de fraude, en realidad, no existe como tal. Fue desarrollada también, más o menos en el 2022, por la gente que colabora. Ustedes saben que hay personas que trabajan con IASB colaborando, que es el staff, el personal que trabaja con eso, y sacó esta expresión o esta forma de presentarlo como lente de fraude, con la idea de que uno lo piense como una lente, que uno lo piense como si uno tuviera una lente especial para mirar y que agrandara los hechos para que yo pudiera observarlos. Entonces, esa lente de fraude es darle precisión y darle profundidad al proceso de identificación y valoración de los riesgos, aunque no en forma explícita, y lo que buscó buscar mayor consistencia y conducta más robusta del auditor. En lo que hace a reconocimiento de ingresos, presunción de riesgo de fraude, reconocimiento de ingresos. Si no aplica esto, tiene que documentarlo. Mantiene la producción, pero pide determinar qué tipos de ingresos, transacciones o afirmaciones relevantes dan lugar a estos riesgos, considerando factores de riesgo de fraude. La presunción sigue como diferencia, pero se exige una identificación más granular, o sea, más detallada y vinculada con factores de riesgo. En lo que hace, lo que hablamos hoy, a que el override del management, lo que es dejar sin efecto los controles o no usarlos o pasarlos por arriba, requiere procedimientos actualmente sobre asientos, estimaciones y transacciones significativas inusuales, y ahora declara expresamente que el riesgo se trata como riesgo de incorrección material por fraude a nivel de estados financieros y se evalúa si afecta a afirmaciones, el cambio claro de ubicación y tratamiento de riesgo respondiendo a dudas de aplicación práctica. Insiste con el tema de los procedimientos no sesgados, requiere revisar las estimaciones contables en busca de sesgos, que uno lo suele encontrar. Si uno dice, si uno está dando clase con un alumno que está estudiando auditoría, uno le diría, bueno, si la compañía está endeudada, podría ser tal cosa o tal otra. Entonces la estimación que va a ser, si está endeudada, a lo mejor la estimación que va a ser de una previsión para deudores incobrables probablemente va a ser más pequeña, porque va a tratar por todos los medios de que el resultado del ejercicio sea mejor. Digamos, eso lo conoce el auditor y tiene que buscarlo. Entonces debe realizar este procedimiento sin sesgo hacia evidencia que corrobore la dirección, ni que excluya la evidencia que sea contradictoria, lo que también hace reforzar el escepticismo profesional. En lo que hace a asientos contables, bueno, indagar, seleccionar asientos de cierre y considerar asientos durante el periodo. En la 240 revisada se agrega obtener evidencia sobre la integridad de la población de asientos y otros adjuntos durante el periodo. La nueva también remarca mucho el tema del procesamiento de la información, ¿no? Mayor exigencia sobre la población a testear y relevante cuando se usan herramientas automatizadas. Trata específicamente el tema de las estimaciones contables, revisión de sesgos y revisión retrospectiva de juicios y supuestos en la actual. Y esto se articula ahora con la 540, si hay indicadores de sesgo de la dirección, evaluar si representan riesgo de fraude y reevaluar las estimaciones en conjunto, y entonces mejora la conexión entre las estimaciones contables y el sesgo de la dirección. Cuando hay un fraude identificado o sospechado, bueno, se incluye entre los objetivos del auditor, prevé evaluar implicancias, considerar retiro y comunicar a la dirección y al gobierno corporativo, y crea una sección específica, obtener entendimiento del asunto, indagar, evaluar investigaciones y medidas remediales y determinar procedimientos adicionales, salvo que sea claramente inconsecuente, mayor claridad operativa. Vuelve el tema del informe del auditor con las cámaras, Key Audit Matters. La NIA 240 actual no contiene un bloque específico sobre este tema,
y para entidades donde aplica la 701, el auditor debe determinar si los asuntos relacionados con fraude comunicados al gobierno operativo son CAM, y si lo son, usar un subtítulo que indique claramente que el asunto se relaciona con fraude. Este es un gran contratiempo eventualmente para el auditor, que tiene que conversarlo, por supuesto, y comunicárselo al cliente, y después tiene que decirle que eso va a estar comunicado entre las cuestiones claves de la auditoría. Y esto lo que hace es aumentar la transparencia hacia los usuarios. El ISAB eliminó la obligación de decir que no hubo CAM de fraude para evitar confusión. Si yo pongo no hubo CAM de fraude, no sería una buena afirmación. En lo que hace a manifestaciones escritas, la dirección confirma la responsabilidad sobre controles para prevenir, detectar fraude y que informó fraude conocido o sospechado, y agrega que la dirección debe manifestar que cumplió apropiadamente esas responsabilidades, y amplía revelaciones sobre fraude o sospecha, incluyendo alegaciones. Aumenta la responsabilidad explícita de la dirección en lo que hace a diferencia y fundamento, y mejora la trazabilidad documental. Y en lo que hace a documentación, bueno, documentar la discusión del equipo, riesgos identificados, controles, respuestas a comunicaciones y razones para no presumir fraude en riesgo, que es la actual. Y lo que agrega acá es que exige documentar entendimientos clave, fuentes de información, fundamentos de juicios significativos. Bueno, como uno lo lee, advierte las precisiones que nos está pidiendo. Y por supuesto, nos advierte también en la calidad y la cantidad de documentación que tenemos que reunir en función de lo que surge de la 240 revisada, y refuerza de auditabilidad y control de calidad y mayores precisiones acerca de la documentación requerida. Y acá tenemos algunos aspectos en particular, algo lo estuvimos conversando, y como para que podamos verlo más fácil, o que podamos conversarlo y eventualmente conversarlo con ustedes al final. La 240 en el punto 14 dice: salvo que tenga motivos para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos, y eso es lo que se eliminó. En lo que, en cambio, como ustedes ven resaltado acá en amarillo, cuando habla de escepticismo profesional y juicio profesional, dice: considerando la posibilidad de que la administración eluda los controles y reconociendo que los procedimientos de auditoría que son eficaces para detectar errores pueden no ser eficaces para detectar fraude. Con lo cual vemos una vez más esta diferencia y esta fuerza puesta en función con el objetivo de obtener un mejor o mantener el escepticismo profesional. En lo que hace a los objetivos, digamos, solamente se agrega uno, que no digamos que agrega demasiado. Habla de los objetivos, son los mismos: identificar y valorar los riesgos de incorrección material por fraude, obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material por fraude, responder adecuadamente el fraude o los indicios de fraude. Y lo que agrega la revisada es simplemente, o no tan simplemente, informar de conformidad con esta NIA, que de alguna manera le está llamando la atención a la NIA 700. Bueno, después, en la NIA 240, lo que dice que a efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a consideración. Y acá creo que es importante comentar esto, ¿no? Por un lado, ¿qué dice ahora? Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta y ilegal. El concepto fundamental se mantiene. Dice exactamente lo mismo en la 240 revisada, y nosotros ya conocemos lo que significa y cómo se diferencia el fraude del error, ¿no es cierto? Cuando hay intención en el caso del fraude y no hay intención en el caso del error. Pero agrega algo muy importante en factores de riesgo de fraude. ¿Qué nos dice la NIA actual? Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude, o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. ¿Qué dice ahora? Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen un incentivo o presión para cometer fraude, o brinden una oportunidad para cometer fraude, o una actitud
o racionalización que justifique o que justifica la acción fraudulenta, con lo cual está tomando totalmente lo que se denomina el triángulo de crisis. Crisis es el que pone estos tres elementos. Estos no estaban totalmente en la línea actual, están exactamente ahora. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que son incentivos, presiones o la oportunidad, y lo que es más importante a veces de identificar es la actitud o racionalización que justifique. Si cuando la persona que se lleva algo ajeno no siente que está robando nada, siente que le corresponde, siente que lo necesita. Y esa racionalización a veces es más difícil de encontrar. Eso requiere procedimientos específicos en la aplicación del triángulo de crisis, que a mí me llamó la atención que estuviera tan claro puesta acá cuando uno lee la 240 revisada. Este también es un tema para conversar con ustedes. Acá lo que planteaba el artículo A35, que está resaltado en verde, decía la asignación adicional de otras personas con cualificación y conocimientos especializados, tales como expertos legales y en tecnología de la información, o asignando al encargo personas más experimentadas. Bueno, todos sabemos que en la conformación del equipo que trabaja en un encargo hay que tener en cuenta la calificación de las personas que van a trabajar en el equipo, es decir, si están en condiciones de hacer la auditoría en el cliente del estudio, del despacho. Eso todos lo sabemos. Lo que sucede es que ahora agrega algo y vamos a conversar un poquito sobre este tema. En el A39 dice, la naturaleza, el momento y el alcance de la participación de personas con habilidades o conocimientos especializados, tal como expertos forenses y otros expertos cuando se determine que es necesario, o la participación de personas con más experiencia, pueden variar según la naturaleza y las circunstancias del encargo. En A40, las habilidades forenses, en el contexto de una auditoría de estados financieros, pueden combinar habilidades contables y de auditoría de investigación. Esas habilidades pueden aplicarse en la investigación y evaluación de los registros contables de una entidad para obtener posible evidencia de información financiera fraudulenta o malversación de activos o en la ejecución de procedimientos de auditoría. El uso de habilidades forenses también puede ayudar al auditor a evaluar si existe una ilusión de los controles por parte de la administración o un sesgo intencional de la administración en la información financiera. ¿Por qué quiero remarcar tanto este tema? Algunos de los exposure draft que tuvimos la oportunidad, porque bueno, en la Argentina, supongo a lo mejor en vuestro país también, recibimos los exposure draft, los borradores de las normas, y dentro de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas existe un sector donde yo soy uno de los participantes, pero uno más de un grupo, donde revisamos los exposure draft y hacemos comentarios sobre qué nos parece. Y en esos exposure draft, inicialmente, lo que se hablaba es prácticamente que el auditor tenía que tener, es decir, un experto forense en todos los casos, lo cual parecería que la auditoría que se está buscando es una auditoría forense. Como nosotros sabemos, cuando hablamos de una auditoría forense o de algo que es forense, lo que buscamos son elementos de juicio para presentar ante un foro, y de ahí viene forenses, o sea, ante la justicia. Y normalmente nosotros eso no lo hacemos en auditoría porque nuestro objetivo no es forense. Nosotros no hacemos la auditoría para presentársela a un juez. Hacemos la auditoría para todos los usuarios de la información, dirigida, por supuesto, a los que son los responsables del gobierno de la entidad. Y es para todos. Pero lo que marca es esto de decir, bueno, tenga en cuenta que a lo mejor las cualificaciones o las calificaciones que se necesitan para este encargo en particular requiere la presencia de gente con conocimientos especiales. El auditor forense tiene otra forma de razonar. El auditor forense tiene otra forma de llevar a cabo la tarea que es diferente de la nuestra. No solamente es la duda, va a buscar cosas que nosotros habitualmente no lo buscamos. Tiene una tendencia a lo forense en función de esto que es buscar un triunfo. Y esto va a haber que diseñar una serie de procedimientos para llevarlos a cabo. Entonces, nos está llamando la atención sobre la conformación del equipo del encargo.
¿Era claro antes? Sí era claro. Asignación adicional de otras personas con cualificación y conocimientos especializados, tales como expertos legales y tecnología, que es lo más común para nosotros. Habitualmente los abogados forman parte de los grandes despachos, los que no trabajan en un gran despacho podrán tener conocidos o personas a quienes consultar sobre un tema jurídico, un tema legal, sin ningún tipo de inconveniente. Tecnología de la información, normalmente el equipo hoy por hoy tiene que haber alguien que maneje tecnología de la información y en ese caso podríamos satisfacernos. Acá nos está pidiendo un paso más y yo creo que esto hay que mirarlo con esa idea. En la NIA 240 yo les comenté, bueno, que tiene los anexos que tiene actualmente, ejemplos de factores de riesgo de fraude. El número 2 son ejemplos de posibles procedimientos de auditoría para responder a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Ejemplos de circunstancias que indican la posibilidad de fraude. Y la 240 revisada, además de estos tres, agrega el anexo 4, consideraciones adicionales que pueden informar al auditor al seleccionar asientos de diario y otros ajustes para pruebas. Observen el detalle, consideraciones adicionales que puedan informar al auditor al seleccionar asientos de diario y otros ajustes para las pruebas. Las siguientes consideraciones son relevantes a la hora de seleccionar asientos de diario y otros ajustes: entendimiento del sistema de información y comunicación, conocer los controles diseñados para prevenir y detectar fraudes, eficacia de los controles, identificación y evaluación de los riesgos de incorrecciones materiales por fraude, características de los asientos contables fraudulentos y otros ajustes, naturaleza y complejidad de las cuentas, asientos de diario y otros ajustes procesados fuera del curso normal de los negocios. Y un anexo 5, otras NIAs que abordan temas específicos que hacen referencia al fraude o al indicio de fraude y nombra la 402, consideraciones de auditoría relativa a una entidad que utiliza una organización de servicios, la 505, confirmaciones externas, la NIA 540 de partes vinculadas, las 600 consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Y lo que vemos acá, que no lo vamos a mirar en detalle, vamos a comentar algunos casos nomás, creo que andamos bien con los tiempos, pero no quisiera extenderme demasiado. Cuando habla, por ejemplo, yo comentaba hoy esto de que uno normalmente cuando da clases de grado a los participantes, uno les dice, bueno, acá tenés una idea de qué cosas pueden suceder, para que si yo conozco esto, la tengo en mi cabeza, cuando veo la situación me doy cuenta que puede ser una situación de esta que estamos hablando. Cuando habla de incentivos y presiones, la estabilidad financiera o la rentabilidad se ven amenazadas por condiciones económicas, sectoriales u operativas de la entidad. ¿Y cuáles son un indicio eventualmente? Bueno, un alto grado de competencia o saturación del mercado, acompañado por un descenso de los márgenes, gran vulnerabilidad a cambios rápidos como los tecnológicos, obsolescencia de los productos o tipos de interés. Después otro que está resaltado, la administración está sometida a una presión excesiva para cumplir con los requerimientos o con las expectativas de terceros como consecuencia de lo siguiente: expectativas de rentabilidad o de grado de tendencia por parte de análisis de inversión, inversores institucionales, acreedores significativos, necesidad de obtener financiación adicional. Bien, como vamos viendo, nos está dando, insisto, esto no es nuevo, pero de alguna manera también es un repaso sobre la NIA 240 para quien no la use con frecuencia. La información disponible indica que la situación financiera personal de los miembros de la dirección o responsables del gobierno se ve amenazada por la evolución financiera de la entidad, debido a que, por ejemplo, una parte significativa de su retribución, por ejemplo, primas, opciones sobre acción y contratos con cláusula ligada al resultado, dependen de la consecución de unos objetivos desmesurados de cotización, resultados operativos, situación financiera o flujo de efectivo. Y yo recuerdo siempre el caso que teníamos en una compañía en la ciudad que yo vivo, que ya es Tandil, una ciudad de 150.000 habitantes, con una entidad donde el que era el responsable de la explotación tenía una participación en los resultados. Y nuestra discusión de todos los años con él era exactamente a través de la evaluación de los bienes de cambio o digamos, de lo que sean las mercaderías, en el caso particular era Hacienda.
Entonces, la discusión, ¿y por qué era la discusión? Y porque él, en su mente, en su idea, esa siempre tenía que valer más de lo que estaba puesto en los registros contables. Y uno sabía que el objetivo de él era mejorar el resultado porque el señor tenía un ingreso que estaba enganchado, que estaba relacionada con el resultado. Bueno, cuando uno conoce esas cosas previamente, está preparado para ver qué es lo que tiene que mirar y cómo mirar. Bien, no creo que se justifique seguir viendo todo esto. Yo lo puse acá sobre todo por este tema en particular de alguna planta y lo quedo abierto si hay alguna consulta o alguna charla o alguna conversación que querramos tener entre nosotros. Muchas gracias, don Cayetano. Bueno, comentarios no tengo, muchos saludos, muchos buenos días. Tal vez es un comentario de don Rodolfo Madrigal que dice que no siempre se debería de enviar a la misma persona a hacer la auditoría de la empresa para evitar amiguismos. Sí, es muy bueno el comentario. Siempre se busca que haya por lo menos alguna persona que no ha participado del equipo. A veces la rotación completa es más difícil y a veces no es conveniente porque el hecho de que participe alguna persona con conocimiento del funcionamiento de la entidad ayuda también a saber cuáles son los lugares débiles o donde convendría o sería posible realizar un trabajo un poco más profundo. Pero es muy buena el comentario del colega, es así y los que hemos participado, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno de los, en ese momento, Big Five, y después tener mi propio estudio personal, el hecho de estar con frecuencia o que una misma persona esté con frecuencia en un mismo cliente hace que la persona pueda ir disminuyendo esa necesidad de obtener cosas partiendo de la premisa que ya conoce cómo funciona. Y tiene mucha razón el colega. De acuerdo. Bueno, don Cayetano Mora, queremos agradecerle por compartir con nosotros esta valiosa exposición sobre la NIA 240. Y bueno, sin duda, esta charla nos ha dejado importantes reflexiones sobre el rol y la responsabilidad del auditor frente a los riesgos de fraude, así como la relevancia de contar con evidencia suficiente y una comunicación efectiva con los encargados del gobierno corporativo. Bueno, en el marco de del eje temático, perdón, del mes de la contabilidad, el eje temático esta semana, continuamos fortaleciendo espacios de actualización y profesional que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la contaduría pública. Muchas gracias al expositor por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos y con todos los participantes, ¿verdad?, del mes de la contaduría pública. Queremos agradecer Bueno, también a las personas que nos acompañaron durante esta actividad, los que estuvieron por aquí conectadas, nos dejaron comentarios, nos dejaron su like. Los esperamos mañana para continuar con las conferencias y, bueno, seguir disfrutando estos espacios académicos preparados por el colegio, ¿verdad? Que en esta segunda semana del mes de la Contaduría Pública. Y les recordamos que este jueves estaremos realizando un sorteo especial, por lo que les invitamos a mantenerse atentos y participar en las diferentes charlas y actividades programadas durante el mes de la semana, durante la semana y el mes, ¿verdad? Entonces participan, ya saben, comentando, compartiendo, dejándonos likes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. muchísimas gracias. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Hasta luego. Adiós. Adiós. Tras de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores.